Bueno, familia, vamos a la palabra del Señor. Los invito para que por favor inclinen su rostro y oramos. Señor, nos acompañe, por supuesto. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque tu palabra alumbra hasta el día de hoy como una antorcha en medio de un lugar oscuro. Gracias porque es lámpara a nuestros pies, es lumbrera, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la obra que haces en medio de mis hermanos, en cada enseñanza. Y ruego, Señor, que esta no sea la excepción. Por favor, úsame para tu gloria y glorifícate en medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea expuesta y que los corazones nuestros, de mis hermanos, de tu iglesia, de aquellos que escuchan un mensaje como este en las redes, Señor, que sea movido a la obediencia, a poner en orden cada asunto que nosotros tenemos en nuestro caminar, que seamos oidores pero también hacedores de tu palabra. Te damos toda la gloria porque solo tú vives y solo tú reinas, Señor. Quedamos en tus manos. Ábrenos, por favor, el entendimiento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, familia. Bueno, quiero invitarlos, por favor, para que abran su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. Mateo capítulo 5, el versículo 31 al 32. Son dos textos que vamos a estudiar el día de hoy, pero antes de continuar es necesario mencionar de que es imposible poder predicar estos dos textos sin ir a otros textos que puedan respaldar lo que vamos a leer. Así que este va a ser nuestro texto central, pero como verán, iremos a otros textos que van a soportar aquello que vamos a leer a continuación. Y es de un tema que tiene que ver con el matrimonio, ¿sí? Y es acerca del divorcio, lo cual hemos titulado esta predicación. Hemos formulado una pregunta: ¿es la voluntad de Dios la que guía al divorcio? ¿Es la voluntad de Dios la que guía al divorcio? A lo mejor alguien podrá decir, pues así como sucede en los hogares hoy día, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay maltrato verbal, ¿sí? Maltrato físico. A lo mejor alguien podría decir, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios que se haga un divorcio, verdad? Pero vamos a ver el día de hoy si finalmente podemos concluir que la voluntad de Dios es la que guía al divorcio, ¿sí? O es la voluntad de Dios la que nos permite permanecer en el matrimonio. Pablo describe unos estándares, unos requisitos para hacerlo. Y por supuesto que en medio de esta enseñanza vamos a ver cómo Dios permite el divorcio, pero de su corazón nunca nació, ni siquiera es conforme a su voluntad. Por lo tanto, he respondido a la pregunta. La voluntad de Dios entonces no guía al divorcio. La voluntad de Dios es que el hombre, tal como se une en matrimonio con una mujer, pues se consolide ese matrimonio y una vez consumado, pues vayan hasta el final, hasta que haya algún deceso de ambos, hasta que el Señor venga por su iglesia, pero que no se interrumpa aquel pacto que se ha tomado. Permítame, por favor, vamos a ese texto, Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Vamos a ver. Dice la escritura: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer
dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El texto, nos enseña, la responsabilidad que tiene el marido de su mujer. Nótese que en el versículo 32 dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ¿qué dice? Hace que ella adultere. Hace que ella adultere. Así que este texto nos expresa de manera inicial la responsabilidad que tiene el marido de su mujer. La esposa no debe ser repudiada. Por el contrario, debe ser amada. Debe ser, por el contrario de despreciada, debe ser respetada. No se debe enterrar lo que se ha unido desde una legalidad. No se puede poner fin. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso el camino al matrimonio, escuchen, debe ser desde parámetros orientados por las Escrituras. La ligereza de tomar o de constituir un vínculo matrimonial, pues pone en riesgo el proceso que se lleva a cabo en el matrimonio. Hoy en día hay matrimonios por contratos, matrimonios arreglados, y es por la misma ligereza que los matrimonios terminan rotos. Al matrimonio hoy día no se le da la seriedad del caso. Pues en medio de una sociedad inmoral que ha decidido dar la espalda al Señor, pues ¿qué se puede esperar? Ahora, entendamos algo. La mujer no debe ser objeto de repudio. Antes bien debe ser protegida, cuidada. Y esto, como lo dicen a lo largo de las Escrituras, y mucho más resonante en el Nuevo Testamento. De hecho, nos muestra en Efesios un ejemplo majestuoso entre Cristo y la iglesia. Cómo el matrimonio debe llevarse a cabo. Tristemente, en nuestra sociedad se ofician matrimonios con una pobreza absoluta de un entendimiento bíblico. Cuando no hay un entendimiento bíblico, pues el matrimonio no se le da el valor que corresponde. Por lo anterior, los altos índices de divorcio. Jesús está enseñando de nuevo la profundidad de la ley. Hemos venido estudiando acerca del Sermón del Monte y nos hemos dado cuenta que el Señor Jesucristo cada vez más está invitando a sus discípulos a que no se queden en la orilla del mandato, de la ley. Hemos estudiado aquel texto que dice: oíste que fue dicho, no matarás, citando Jesús la ley. Y luego diciendo: pues yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano también es culpable de juicio. Está invitando al lector, invitando a la audiencia a que profundice mucho más acerca de la ley. Pero también hemos estudiado la semana anterior acerca del adulterio. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pues bueno, Jesús aquí una vez más está invitando a la profundidad. Cualquiera que se casa debe cumplir con el deber del ejercicio matrimonial. Por lo que debe ser una unión ¿qué? Bilateral, no unilateral. Las uniones unilaterales lo que causan es pues una ruptura del matrimonio. Porque una persona no tiene la voluntad ¿para qué? Para ejercer el matrimonio. Cuando dos personas por voluntad deciden vincularse en un pacto delante del Señor, pues esta unión de dos voluntades pues va a ayudar en la preservación del mismo.
entender el alcance del mandato, escuchen, en el Nuevo Testamento profundiza la seriedad del matrimonio. Pero ¿por qué hablamos del matrimonio si vamos a hablar del divorcio? Pues se debe hablar, porque se debe poner en orden, o se debe decir lo que Dios aprueba, lo que hace parte de la voluntad de Dios. Así que si el divorcio no es la voluntad de Dios, lo vamos a ver ahora, pues el matrimonio sí. Dios quiere que haya un vínculo y ese vínculo sea respetado. Además que ha hecho y ha dado un ejemplo para las parejas cuando se casan, y esto es nuevamente Cristo y su iglesia. Vemos por favor en 1 Corintios 7. Aquí el apóstol Pablo en la epístola está reafirmando, está profundizando en la seriedad del matrimonio. Pues bueno, miremos lo que dice en el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Es interesante porque en el texto a estudiar, en Mateo 5:32, dice que cuando el hombre decide repudiar a su mujer, hace que ella ¿qué? Adultere. Hace que ella adultere. Uno diría, pero wow, hay una responsabilidad del hombre, no solamente de la mujer, sino también del hombre, porque el hombre debe entender lo que Pablo también describe en la carta. Pablo está diciendo: el marido cumpla con su deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Estos textos que nos aporta el apóstol Pablo en esta carta nos está permitiendo profundizar mucho más en lo que es el matrimonio. No es simplemente un vínculo entre dos personas. Lo van a ver ahora en la ley. ¿Cómo describe la ley el matrimonio? Lo vamos a ver. La expresión hace que ella adultere, esa expresión que vimos ahora, no omite la responsabilidad de la mujer. Porque a lo mejor la mujer diría: no, pues mi esposo me repudió. Ahorita la palabra repudiar, para los que a lo mejor les gusta como anotar y las minucias, la palabra repudiar tiene que ver con libertar completamente. Tiene que ver con aliviar, soltar, dejar morir, poner en libertad, retirar, despedir. Eso tiene que ver con la palabra repudiar. Así que el texto nos está expresando: si el hombre repudia, si el hombre libera completamente a su mujer, si hay una desvinculación del matrimonio, pues la mujer, si comete adulterio, no es simplemente porque es que a mí él me dejó sola y pues yo aquí. No, la mujer tiene un alto grado de responsabilidad, porque la mujer que estuvo casada, ahorita lo vamos a ver, la mujer que estuvo casada, como lo dice en Mateo capítulo 5:32, la mujer que estuvo casada y luego comete o va a una relación a tener sexo con otra persona, pues por más de que se haya dado una carta de divorcio, a no ser por fornicación, como dice el texto, pues es culpable ¿de qué? De juicio. Es culpable. Está adulterando. Voy a ir un poco despacio para que podamos entender. Hace que ella adultere, esa expresión no omite la responsabilidad de la mujer, pues ella podrá santificarse en el Señor. La mujer que fue repudiada por su esposo podrá decir: pues yo me santifico en el Señor y voy a ir en orden a vivir mi vida para agradar al Señor. O simplemente puede decir: pues ok, yo más bien me retiro y me consigo otra persona. Pues si los dos están vivos y esa mujer en algún momento estuvo casada y
el acto de divorcio no fue por un acto inmoral de fornicación, pues esa mujer cometerá adulterio. Y pues el hombre también. Ahorita lo vamos a ver. Creo que apenas estamos entrando. Escuchen, hablar del divorcio es hablar de lo que no se debería hablar. ¿Están conmigo? ¿Por qué la Biblia habla de divorcio? Ahorita vamos a ver. Y de hecho, el divorcio se da por causa de la dureza del corazón, no por voluntad de Dios. Así que si este tema es citado en la Biblia, no es porque Dios quiso que se hablara, sino porque el hombre permitió, o la misma necedad del hombre, pues condujo a que este tema se hablara. De hecho, se habla acerca de la ley de Moisés, y es que la ley de Moisés permitió ciertas cosas como el divorcio. Muchas preguntas le hicieron a Jesús, y entre ellas, ¿por qué Moisés permitió esto? Y Jesús le responde: esto lo permitió Moisés no por causa de Dios, no por una dirección de Dios, sino ¿por qué? Por la dureza del hombre. Eso está en Mateo 19. Así que pues el divorcio no es por causa de Dios. Es bueno hablar de lo que Dios ha constituido, eso es bueno, de su carácter, de su naturaleza, de sus prodigios, de maravillas, de su plan, de su grandeza, de su poder, de su implacable proceder. Pero también es necesario hablar de lo que por el hombre es necesario hablar. Vamos a Mateo 19, por favor. Mateo capítulo 19, versículo 1. Dice la escritura: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar? Recuerden, la palabra repudiar es liberar completamente, es despedir. ¿Es lícito esto a su mujer por cualquier cosa? Ojo con eso, ojo con esa expresión. ¿Es lícito al hombre despedir a la mujer, darle una carta de divorcio por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Escuchen, por favor. Jesucristo está enseñando acerca del divorcio en este texto. Vemos en el versículo 4 al 6 que la respuesta de Jesús, escuchen y analicen el texto, porque la respuesta de Jesús es conforme a la voluntad de Dios, dejando a un lado lo que Moisés dijo. ¿Cuántos me están siguiendo? Ellos le están diciendo: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y Jesús no le responde la pregunta. Jesús lo que le sale a enseñar es ¿qué? Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo que está diciendo en el versículo 4 y 6, es la voluntad de Dios. Ni siquiera es por cualquier cosa, ni por un detalle, ni por un error, ni por una falla, por nada. La voluntad de Dios aprueba el divorcio. ¿Están conmigo? Una vez más, en el versículo 4 al 6, Jesús le está diciendo lo que Dios constituyó una vez. Estaban en el Edén, varón y hembra los hizo, ¿verdad? Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán en una sola carne. Y ya los dos, ya no serán dos, sino una sola carne. Esa es la voluntad de Dios. Así que ellos
Interesante el texto porque los fariseos luego citan en el versículo 7. Mire lo que dice. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? A lo que Jesús continúa en el versículo 8 y 9 y les dice, refiriendo la causa del divorcio, y les dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió ¿qué? Repudiar, poner en libertad a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea que si hay una pareja de matrimonio y uno de los dos adultera, la otra persona podrá ¿qué? Dar carta de divorcio, solamente por el hecho de que la otra persona adulteró y fornicó. Esa es la excepción de la regla. En el versículo 3, recordemos que ellos están diciendo por cualquier cosa. Están diciendo, es lícito repudiar por cualquier cosa. A lo mejor alguien puede decir, es que no sabe planchar, es que se quemaron las tostadas, es que no sabe, se le quema un huevo, se evapora por completo el agua, yo me voy a divorciar. Pues no, el texto no dice por cualquier cosa. Es más, si usted lo hace, usted, si se consigue otra persona, está adulterando, porque usted está casado. Es interesante. Ahora, lo que nos lleva a pensar que por parte de Dios no hay una prescripción para hacerlo, sino que existe una ocasión para hacerlo. Dios no está diciendo es esto lo que se va a hacer. Lo que Dios dijo que se iba a hacer es: se unirá hombre y mujer y serán una sola carne. Ahora, pues siendo así, es interesante porque en el versículo 10 sus discípulos, mire lo que le dicen a Jesús. Le dijeron sus discípulos: si así estamos, si esa es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Entre otras palabras, lo que los discípulos quisieron decirle es: pues siendo así, es mejor que no nos casemos. Por lo que Jesús responde en los versículos 11 y 12 y dice, afirmando lo que dice Pablo luego. En estos versículos dice: entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hablando acerca de que aquel hombre soltero o la mujer soltera que tenga el don de abstinencia y pueda lidiar con su soltería sin estar enredándose en sexo con las demás personas. En el caso de hoy en día los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, en cualquier tipo de sexo, que es mucho más abominable delante del Señor. Pues lo que está diciendo el texto es: hay unos que se pueden abstener y pueden vivir en medio de su soltería. Y esto lo amplifica en 1 Corintios 7, del 7 al 9, el apóstol Pablo. Vayan a ese texto, por favor. 1 Corintios 7 dice, versículo 7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse ¿qué? Como yo, es decir, solo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse ¿qué? Quemando. Pablo está amplificando lo que Jesús está diciendo. Si ustedes no pueden estar solteros porque son como un ventilador, todo el tiempo están deseando, mirando, cogiendo, deseando, incluso se enredan en sus pasiones y deseos carnales, pues es mejor que se casen. Pero ahora, ojo con la intención por lo cual ejerce el matrimonio, porque no puede ser simplemente como que
No, pues está como bonita, ¿no? Está como chévere esa persona. Así que yo me caso. Pero si no tenemos en cuenta y no entendemos bíblicamente lo que es seriamente el matrimonio, pues estaríamos ¿qué? Infringiendo. Porque estaríamos haciendo algo con una motivación diferente. ¿Cuántos me siguen? Si lo hacemos por nuestras emociones, seguramente que esto se va derrumbando al punto de que antes me gustaba, ya no me gusta. Familia, querida iglesia, el matrimonio es para toda la vida y debemos entender de que las mujeres deben entender que sus esposos van a volverse adultos mayores y que los esposos deben entender que sus esposas ya no van a tener las curvas que antes tenían y las virtudes y bondades que antes tenían. Y ante estas cosas, nada de esto nos puede ¿qué? Puede separar y justificar un divorcio. En absoluto. Ahora, en el versículo 27 y 28 de ese mismo capítulo de 1 de Corintios 7, Pablo dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Entre otras cosas, si tú eres un hombre y estás ligado con una mujer, pues no procures soltarte de allí. Pero si estás libre de mujer, o si una mujer está libre de un hombre, pues ¿qué dice Pablo? Pues no procure casarse. Y Pablo da las recomendaciones y el por qué. Esto es maravilloso. Pablo está escribiendo no con los ojos del deseo y de las emociones, sino que Pablo está escribiendo con la firme intención de que los intereses espirituales son mucho más superiores que los intereses carnales. ¿Cuántos me siguen? Así que Pablo en el versículo 29 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen. Entonces a lo mejor alguien podría decir: Pablo se está contradiciendo aquí, como que entonces hay que ignorar a la esposa. Pablo no está diciendo esto. El mensaje digamos implícito del texto es: los intereses, el servicio al Señor, el amor hacia el Señor debe sobreponerse por encima de todas las cosas, aún de nuestro matrimonio. ¿Están conmigo? Así que él dice: como si no se alegrasen los que se alegran, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja, porque escuchen, Pablo sabía que el matrimonio, escuche familia, venía con una maleta llena de dificultades. Y una maleta llena de dificultades en el sentido de que son dos voluntades que van a tener que empezar a ser formadas. El temperamento, el mal genio. Y Pablo dice: pues entienden el interés mío. Lo que dice Pablo: el interés mío es que ustedes estén sin congoja para servir al Señor. ¿Por qué no sirve al Señor de la misma manera? No porque tengo un problema aquí con la esposa, o tengo un problema con el esposo. ¿Por qué estás cabizbajo? No, porque tengo un problemita que arreglar. Ok, Pablo dice: pues ahora entienden por qué les digo que es mejor estar libre. Versículo 33. Pero versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Está soltero, no se preocupa por nada. Pero ese soltero no debe estar soltero y como un lorito y como una
como un carro haciendo cambio de luces a cualquiera que se le presente. El que es soltero está santificado al Señor y teniendo cuidado de las cosas de ¿qué? Del Señor. De cómo agradar al Señor, dice el versículo 32. Pero el 33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Así que si bien el matrimonio es una unión, es un vínculo que ahora al final lo vamos a ver, que demuestra y expresa el carácter del Señor. Cuando un matrimonio se da conforme al entendimiento y los parámetros bíblicos, es demasiado influyente. Y tenemos todos los que estamos casados que ser ejemplo y ser portadores del carácter y el modelo de Cristo y su iglesia. ¿Están conmigo? De lo contrario, cualquier otro intento de matrimonio simplemente es incorrecto. Quisiera entonces mencionarles esto, simplemente unos datos. Investigué la tasa de divorcio en Colombia. La tasa de divorcio en Colombia de parejas heterosexuales entre el 2023 y el 2024, entre enero del 2023 y abril del 2024, se registraron 32.567 divorcios. Haciendo un promedio, ellos dan y dice, de cada 100 matrimonios, 37 se divorciaron. 37. Y esto en parejas comprendidas entre los 30 y los 45 años. Ahora bien, ¿cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón del divorcio en Colombia? 3 causales: la infidelidad, número 1, la violencia intrafamiliar, número 2, y el incumplimiento de las obligaciones en pareja. Las 3 cosas, escuche, las 3 cosas son las causales de divorcios en Colombia: la infidelidad, la violencia intrafamiliar. Ahora, pensemos en la ley judía. El adulterio hacía referencia únicamente a la esposa. Por favor, vayan a el texto que estamos estudiando. Nótese que el versículo 31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. El texto parece que estuviera hablando a simplemente los masculinos. ¿Está conmigo? Los hombres. Pues bueno, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento existió algo que se llamó la poligamia? ¿Sabe qué es la poligamia? La poligamia y la monogamia. La poligamia es digamos que la ley aprobaba de cierta forma que ellos, o que los hombres en la ley judía, tuviesen más de una de una mujer. Pero estudiando un poco esto que me pareció asombroso, cuando vemos esta ley, cuando vemos esta escritura, a veces creemos que Dios cambió de parecer, como que dijo: ok, bueno, en el Nuevo Testamento yo apruebo la poligamia. Los hombres pueden estar todo el tiempo con varias mujeres. Salomón llegó a tener más de 600 mujeres y una cantidad exorbitante de concubinas. Y cada concubina no podía tener otro hombre, solamente a él. Así que este texto suena como que wow, ayúdanos a entender, pastor. Bueno, escuchen esto. Esto nos lleva a desenredar, y debemos tocar este tema para desenredar todo este nudo en el cual estamos. Porque algunos se podrán decir: pero ¿por qué el texto habla acerca de que alguno que repudia a su mujer? Y es que la mujer no puede repudiar a su hombre. Pues entendamos que la ley judía en tiempos antiguos se existía en la poligamia.
Pero hay algo interesante, y es que hay que entender que la monogamia siempre fue un propósito divino. Entre otras cosas, aunque se practicaban estas cosas en la ley judía, esto no era una prescripción de parte de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cómo entendemos esto? Nuevamente en Génesis 2:24, cuando dice el texto: y dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto fue una prescripción. Esto fue como cuando el médico está prescribiendo una orden y esto es lo que van a hacer. Luego en la ley de Moisés se aprueba el divorcio por razones que ya hemos conocido, por la dureza del corazón del hombre. Pero metámonos un poco en esto de la poligamia. Escuchen rápidamente. Algo que un hombre llamado Samuel Emadi, que es un PhD, bueno, tiene una maestría, un doctorado pues en un seminario teológico en los Estados Unidos. Él es de Kentucky, Louisville, algo así. Bueno, ahí me perdonan ¿sí? Pero es interesante porque él dice esto. Escuchen esto: lejos de ser cómplices de la desviación sexual de las culturas antiguas, desviación que dañaba y oprimía a mujeres y niños, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento defienden estrictamente la monogamia. Así que escuchen, porque este artículo es demasiado interesante. De hecho, él hablaba en este artículo de 4 personas que hicieron poligamia en el Antiguo Testamento. Y él decía: y ninguno de estos hombres fueron ejemplares para la iglesia hoy. ¿Quiénes? Lea, Abraham, David, y hay otro, y Jacob. Él decía, si quieren les comparto también, les puedo compartir el documento. Es interesantísimo porque siempre que hubo poligamia hubo una opresión, un decremento social, una afectación para niños, para mujeres. Siempre hubo consecuencias fatales. Siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios siempre ha aprobado ¿qué? La monogamia. ¿Qué es eso? Pues si la poligamia es aquello que el hombre puede tener ¿qué? Varias mujeres, la monogamia es que el hombre es dado solamente para una mujer y la mujer solamente es dada para un hombre. Dios en toda la Biblia aprueba la monogamia. Ahora, ¿encontramos poligamia en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Las consecuencias fueron productivas? No. Encontramos a Salomón, encontramos a David, cuando en el ejercicio de la poligamia y de sus derechos vinieron consecuencias fatales para sus hijos. Así que es interesante porque el Señor nunca prescribió la poligamia, ni siquiera el divorcio. La Biblia, escuche, no ofrece un código ético a través de historias aisladas de individuos ejemplares. Por el contrario, proporciona una historia completa que establece los propósitos de Dios para la humanidad y la creación. Entre otras cosas, los propósitos de Dios siempre han sido que el hombre sea de una sola mujer y la mujer de un solo hombre. ¿Cuándo se dio esto? En el Edén. Génesis 2:24. El Señor nunca dijo, pues el hombre dejará su familia, su parentela, y se unirá a las mujeres que quiera. El Señor dice, y se unirá a su mujer. Y luego en el Nuevo Testamento vemos de manera más amplia como Pablo nos dice, pues es que la mujer no tiene derecho sobre su propio cuerpo, ni el hombre sobre su propio cuerpo, pues ambos son una sola carne, ambos se deben a sí mismo. Siempre en toda la Escritura Dios está del lado de la monogamia. ¿Cuántos me siguen? Jesús mismo modela este tipo de razonamiento ético.
Pensemos por favor y vamos a Marcos 10, por favor. Marcos capítulo 10, versículo del 2 al 9. Escuchen. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Nótese la conversación. ¿Es lícito repudiar mujer? Y Jesús les dice: ¿qué les mandó Moisés? Y ellos dijeron: permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿por la dureza de qué? Por la dureza de su corazón os escribió este mandamiento. Es decir, no fue por una prescripción divina, no fue por un propósito divino. Dios nunca a lo largo de la historia ha cambiado de planes. Dios siempre ha sido un novio fiel, un esposo fiel. Y así demanda para su iglesia que sea una esposa fiel, capaz de proveerle Él todas las cosas, santificarla, amarla, cuidarla. Nunca Dios, como vemos en la escritura, dará, y esa es nuestra garantía como iglesia. Escuche, familia querida, usted y yo debemos estar confiados y seguros que jamás nunca el novio que esperamos, que ha de venir, dará carta de divorcio. Dios nunca repudiará ni dejará en libertad su iglesia. Su iglesia es su esposa y Él la amará, Él la cuidará, Él la defenderá, Él la respeta, Él le provee a su iglesia. Esa es la naturaleza de Dios y no puede nada ir en contra de esto. Cuando vemos nuevamente versículo en el capítulo 10, de Marcos, versículo 6 dice: pero al principio, escuche el versículo 5 y 6, porque el versículo 5 dice la respuesta a qué les dice la ley de Moisés. Pero mire la ley, mire lo que Jesús les dice en el versículo 6. Pero en el principio de la creación, varón y hembra los creó, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Nuevamente Dios está ¿qué? Jesús está ¿qué? Reafirmando no lo que dijo Moisés, sino lo que dijo Dios en el Edén. ¿Están conmigo? Jesús está diciendo: si ustedes se divorcian es por causa de la dureza del corazón. Pensemos por favor en una pareja. Perdónelo, o me hizo daño, o es que las tostadas nuevamente, o el huevo se quemó. Yo repudio a mi mujer por esto. Por la dureza del corazón no damos oportunidades. Por la dureza del corazón somos orgullosos, y eso hace que el corazón pues se cierre de una manera pues que puede desencadenar decisiones como un divorcio. Pero Jesús está diciendo al principio, es interesante, antes de la ley, ¿qué se dijo? Antes de la ley estaba escrito o se dijo que en el Edén Dios, varón y hembra los creó, y ellos dos se unirán, y se acabó. Ahora, los fariseos querían debatir acerca de la jurisprudencia mosaica, de cuál era la legalidad de la ley. Ellos estaban aferrados a la ley, ¿recuerdan? Estaban todo el tiempo allí. Sin embargo, Jesús pasó por alto a Deuteronomio. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 24. Mire lo que dice. Esto es lo que dice la ley acerca, y mire una frase que vamos a considerar allí, que es interesante, porque en Deuteronomio 24 del 1 al 4, mire lo que dice, por favor. Es una locura. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, la despedirá de su casa
y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Otra vez, le escribirá ¿qué? Si el hombre dice, esta mujer yo le encontré algo ¿qué? Indecente, yo le paso una carta y la dejo ¿qué? La dejo libre. Y dice la ley, si es así, versículo 2, salida de su casa podrá ir y casarse ¿qué? Con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea el segundo marido, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla ¿qué? A tomar. ¿Se acuerda el primer marido que le pasó la carta de divorcio por una cosa indecente? Pues ese marido luego la ve con otros ojos y dice, wow, cómo ha cambiado. Ven para acá, pues el hombre que estaba casado ya murió. O pues te pasó la carta de divorcio, ven conmigo. La ley dice que no es posible, ya no puedes. Ya la despreciaste, ya la dejaste libre. Después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad. De esto hay mucho por mencionar. Pero es interesante quedarnos en un detalle y es versículo 1. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Piense usted en alguna cosa indecente. ¿Sabe usted que la ley no es exacta en este punto? ¿Qué podría ser alguna cosa indecente? No, pues es que pues ella no jalaba los pies y pues ella se sube a la cama ahí con los pies sucios y sí, eso es indecente. No, pues ella tal cosa. No, pues es que cosas indecentes, cualquier cosa indecente. Jesús en el Nuevo Testamento dice, no, espere, no es cualquier cosa que se le pasa la carta de divorcio, porque alguien o algún hombre podría ¿qué? Justificar ¿qué? Justificar la carta, el divorcio. Entonces, como ya no me gusta la mujer con la cual estoy, entonces ¿qué? Paso la carta de divorcio porque pues puedo meterla como algo indecente. ¿Están conmigo? Ahora, es interesante porque algunos rabinos y fariseos permitían el divorcio por cualquier razón. Al igual que la ley romana, escuchen esto, porque ahorita ya voy cerrando con unas conclusiones. Otros permitían únicamente si la mujer era infiel. Tanto la ley judía como romana requerían el divorcio cuando se trataba de adulterio. Es decir, si hay adulterio, se podía ¿qué? Divorciar. Sin embargo, los rabinos más estrictos no restaban validez a los divorcios más permisivos. Jesús no solamente permite el divorcio únicamente si la esposa es infiel, sino que considera el divorcio por cualquier otra razón como no válido. Si el divorcio es por cualquier otra cosa, no es posible. Si es por adulterio, por fornicación, pues es posible, lo dice la Escritura. Y es interesante porque no solamente el divorcio, haciendo que el volver a casarse en estos casos sea adulterio. Entre otras cosas, Jesús lo que hace es mitigar el intento de que los matrimonios se disuelvan. Por favor, escuchen esto. Cuando pensamos en alguna cosa indecente, podemos pensar en tantas cosas. Y para eso, antes de las conclusiones, quiero traerles las causales del divorcio en Colombia. Las causas de divorcio en Colombia son más de lo que ustedes creen. ¿Cuál es una causa, escuche, de divorcio en Colombia? Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Bueno, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes de la ley
que la ley les impone como tales y como padres, como esposos y como padres. Si hay un incumplimiento, puede que pasar carta de divorcio. Eso lo dice el artículo 154 del Código Civil de la Constitución. 3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos, los maltratos. Se puede pasar este divorcio. Es decir, si la persona es maltratada, se puede divorciar. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. No, es que esa señora, ese señor es muy borracho. Pues se le permite ¿qué? El Código Civil le permite que usted pueda presentar divorcio por eso. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. Si el cónyuge está consumiendo la maracachifa y toda esa vaina y no gusta, puede dar ¿qué? Carta de divorcio. ¿Por qué? Por efectos de los hijos, porque yo no quiero que mis hijos vean esto, que no sé qué. Puede divorciarse. Código Civil. También se permite divorciarse por toda enfermedad o anormalidad grave o incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Si una persona está a lo mejor afectado mentalmente y no puede sostener el matrimonio, pues el Código Civil de Colombia puede ¿qué? Permite que se le dé la carta de divorcio. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, o a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo, es decir, los hijos. Es que es una mala influencia para mi hijo, sus amigos, yo no quiero que vengan a la casa, no sé qué. Todos estos problemas que hoy en día vemos en los hogares, pues el Código Civil los ampara y dice, por esto usted puede dar ¿qué? Carta de divorcio. ¿Sí? En consentimiento de ambos cónyuges manifestando ante un juez competente, es decir, si hay dos voluntades que quieren que se divorcien. Pero quisiera cerrar con las conclusiones porque sé que a lo mejor va a cerrar brecha un poco de lo que hemos hablado. Así que la primera conclusión acerca de esto, de este tema que hoy nos tiene pues en estudio. Lo primero, el divorcio se permite en caso de inmoralidad sexual. Es decir, la Biblia permite que el divorcio sea en caso de ¿qué? Que haya un acto de adulterio, de inmoralidad sexual, por fuera del matrimonio. Eso lo dice Mateo 5 del 31 al 32. Número 2. Un divorcio incorrecto, escuche, deja a la esposa divorciada, podrá santificarse. La esposa divorciada, que su esposo ¿qué? Su esposo dijo, yo no quiero que estés más conmigo, vamos a diluir esto. La esposa divorciada, como no es por causa de fornicación, sino por cualquier otro asunto, si la mujer queda libre, pues podrá santificarse, ir donde el Señor, crecer en el Señor y por supuesto no volverse a casar. ¿Cuántos me siguen? De nuevo, bueno, ahorita lo vamos a ver en Primera de Corintios, que vamos a leer un texto allí. Pero si la esposa es sujeta a maltrato, si el hombre no quiere estar con ella, o la mujer no quiere estar con el hombre y es sujeto a maltrato, entonces Pablo dice que, bueno, pueden divorciarse, ¿sí? Pero ojo, pues es mejor que no se case. Es decir, quédese en la condición, en el estado que está. Si se divorció, quédese así. Porque si usted se casa con otra persona, pues bueno, en ese caso sería como, bueno, es que me pasó la carta de divorcio y yo no estoy sujeta a servidumbre, soy libre, ¿verdad? Pero en el caso de que la persona esté
con un divorcio incorrecto, en cualquier otra ocasión diferente a la fornicación, al adulterio, y si ella se va y decide irse con otro hombre o él decide irse con otra mujer, pues esto lo que hace es causar un adulterio no solamente para ella, sino para el que va a tener relaciones con ella. ¿Están conmigo? Otra vez, si usted lee Mateo capítulo 5 versículo 32, ahí está, porque dice: hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete ¿qué? Adulterio. Entre otras cosas, si el hombre, si hay un divorcio por cualquier cosa que no sea una fornicación, y la mujer divorciada, libre, va y tiene relaciones sexuales con otro, se casa con otro, tanto el otro como esa mujer están cometiendo ¿qué? Adulterio, lo dice la Biblia. Así que es mejor que mantengan el estado que quedó. Número 3, mire lo que dice en Lucas 16, 18, por favor. Lucas 16, 18. Estoy en conclusiones, ahora cerramos. Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Es decir, todo el que deja libre ¿a qué? A su mujer y se casa con otra, ¿qué dice? Adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, también ¿qué? Adultera. Los dos ¿qué? Adulteran. Tanto el que está ¿qué? Dando la carta, a no ser por un deceso, bueno, si el deceso pues ya no se le da la carta, pero a no ser que sea por causa de ¿qué? De adulterio. Esa es la excepción, la regla excepcional. Pero si se le da la carta por cualquier otra cosa, tanto el que va y tiene relaciones con otra y se casa con otra persona adultera, como el que ¿qué? Como la mujer que fue repudiada también ¿qué? Adultera. Número 3, conclusión. No hay voluntad de Dios en que exista el divorcio. Eso lo vemos en Mateo 19 del 4 al 6, como lo vimos ahora. En el principio, eso también lo dice Marcos 10. En el principio creó Dios varón y hembra, y los creó justamente para que dejaran ¿qué? A sus padres y se unieran en una sola carne. Esa es la voluntad de Dios. Así que no hay voluntad de Dios en el divorcio. La voluntad de Dios no guía al divorcio. Dios no quiere que las parejas se divorcien. Pero por causa de la servidumbre, por causa de los maltratos, por causa de, bueno, Dios permite que ¿qué? Que haya una desvinculación del pacto, de que se rompa el pacto. Número 4. Otra conclusión. Es permitido el divorcio solamente por la dureza del corazón. Es decir, el eje central del divorcio, el génesis del divorcio, es la dureza del corazón del hombre. Eso está en Mateo 19 del 8 al 9. Por la dureza del corazón. De hecho, si pensamos en la dureza del corazón, un hombre que ama como Cristo ama a su iglesia, un hombre que ama a su esposa y una esposa que se sujeta a su marido como la iglesia se sujeta a su esposo, a Cristo, pues no va a haber un sentimiento de dejarla libre, sino de amarla. Contrario a dejarla libre es tomarla para mí, ¿sí? Y eso es lo que el Señor invita a que en los matrimonios el hombre haga y la mujer haga. Número 5. El divorcio ocurre por el poco entendimiento del matrimonio. Cuando no se entiende bíblicamente el matrimonio, es más propenso a que sucedan divorcios. Escuche, el modelo del matrimonio como expresión del carácter divino en medio de una sociedad corrompida. Eso es lo que tenemos hoy. En medio de una sociedad corrompida que ni siquiera quieren casarse,
no quieren comprometerse, vincularse a la manera de Dios, pues lo que están haciendo es desfigurar un modelo divino. El matrimonio es un modelo ¿qué? Divino. Es Dios, es la expresión del carácter de Dios. Una pareja casada conforme a los parámetros bíblicos, con un entendimiento bíblico, es una pareja que modela el ejercicio de la iglesia con su Cristo, con su esposo. Y esa debe ser una de las maneras para también evangelizar. Evangelizamos con nuestra ¿qué? Con nuestro matrimonio. La manera como procedemos, como nos conducimos, esa manera da de qué hablar a las demás personas. Número 6. Entre tanto se vive, el vínculo permanece a no ser por causales legítimas. Es decir, el vínculo del matrimonio permanece si las dos personas están ¿qué? Vivas, a no ser por causa de ¿qué? Del adulterio. Que se puede dar la carta de divorcio. Porque aún, escuchen, aún el que adultera está aún ¿qué? Ligado al matrimonio. Otra vez. O sea que yo adulteré, ya no estoy casado. No, tú estás ¿qué? Casado. Es más, por eso fue que ¿qué? Que has pecado, porque estás casado, estás en un vínculo, has roto el vínculo. Pero es interesante porque veamos lo que dice Romanos 7 del 1 al 3. Romanos 7 del 1 al 3. Voy a leerlo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo está hablando acerca de una analogía entre la ley y el hombre, y de esta analogía está hablando acerca del matrimonio, o hablando describiendo la ley y el hombre, toma el matrimonio como una analogía, mejor. Porque dice, escuche, porque la mujer casada, en versículo 2, está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así que Pablo está tomando la analogía del matrimonio y está diciendo, para hablar de la autoridad de la ley sobre el hombre, está diciendo, si la mujer que está casada o ambos que están casados, alguno muere, queda libre de ¿qué? Queda libre del matrimonio. Ya no hay quien se enseñoree de mi cuerpo. ¿Están conmigo? Ya mi cuerpo no le pertenece a otro, pues ya al que le pertenecía murió. Así que yo ya soy libre. El que su cónyuge muera puede ¿qué? Volver a casarse. ¿Están conmigo? Escuche, Pablo reafirmó los principios de santidad en el matrimonio, el error del divorcio y las probables consecuencias de contraer nuevas nupcias. Lo anterior ilustrando el matrimonio con relación a la autoridad de la ley sobre el hombre entre tanto que éste vive. Entre otras cosas, escuche, lo que Pablo está diciendo acá es: la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. O sea que si usted, querido amigo, pisa esta tierra con los ojos abiertos y respira y tiene un día más, a usted lo están parando ¿qué?
la ley. Así que usted no puede escabullirse ¿de qué? De la ley. Y la ley, pues como se enseñorea de nosotros, pues está, Pablo luego dice, por la ley el pecado tomó ocasión, así que sabemos que somos pecadores. Así que en cuanto vivamos debemos reconocer siempre cuán pecadores ¿qué? Somos. Porque la ley no muere, el que muere ¿qué? Soy yo. ¿Están conmigo? Bien, otra conclusión, ya voy a terminar. Otra conclusión es, la voluntad de Dios es que se procure mantener el compromiso del matrimonio. Esa es la voluntad de Dios. Y vamos a 1 Corintios 7, por favor. La voluntad de Dios es que se procure ¿qué? Mantener el compromiso. Mantener el compromiso. Y aquí algunos pastores, que yo estoy casada, pero mi esposo no viene a la iglesia, mi esposo no es creyente. Pues Pablo dice, mantenga ¿qué? Procure ¿qué? Mantener el vínculo. ¿Dónde está eso? Miremos el versículo 10 al 17. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, ojo, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor. Esto lo prescribe ¿quién? Dios. Y dice que la mujer no se separe ¿de quién? Del marido. No se separe. Y Pablo dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es interesante, porque primero le habla ¿a quién? A la esposa, y le dice, no procure ¿qué? Desligarse. De hecho, en el versículo 27 nuevamente lo dice, hablando acerca del hombre ligado a una mujer. Si está ligado a una mujer, no procure ¿qué? Como disolverse, soltarse. Lo mismo está diciendo Pablo en versículos atrás. Si usted está casada, pues no procure ¿qué? Deshacer esa relación. Y el marido, también es una responsabilidad del marido, ¿verdad que sí? No abandone, no repudie, no pase carta de divorcio a su mujer, no la deje libre, cuídela. Ahora, esto sucede por el conflicto y la oscuridad que hay en el corazón. El divorcio es el resultado de un corazón que no ha sido tratado por Dios. ¿Están conmigo? Nadie que sea tratado por Dios va a querer diluir y disolver ¿qué? El matrimonio, entendiendo que ese vínculo pues fue delante del Señor, y entendiendo que ese vínculo se dio en muchas ocasiones desde nuestra ignorancia, pues no conocíamos al Señor. Así que si usted se casó sin conocer al Señor y ahora conoce al Señor y dice, pastor, pero ¿qué hago? Yo estoy como entre la espada y la pared. No, la Biblia es clara y dice que no procure deshacerse, no procure soltarse. Dice, versículo 12, y a los demás yo os digo, no el Señor. Es interesante. Ahora sí va a hablar ¿qué? Aconseja Pablo y dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no ¿qué? No lo abandone. Y es interesante porque esto no lo dice el Señor, sino que lo dice ¿quién? Pablo. Es lo mismo cuando Moisés dice, pues denle la carta de divorcio, pues si van a estar en pleitos y en dureza y si no hay paz en el hogar, pues no sostenga esto. Pues entonces, si la mujer está sujeta a maltrato, si está próxima a perder la vida, pues no sostenga esto. ¿Están conmigo? Pues Pablo dice la misma expresión de Moisés. Dice, pues no lo dice el Señor, lo digo yo. Porque del Señor, por voluntad de Dios, no quiere que ¿qué?
no quiere que esto se disuelva, que no se abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado, ¿qué? Os llamó el Señor. Entre otras cosas, lo que está diciendo Pablo es, si esa persona incrédula está diciendo que no, afuera, yo no quiero nada contigo, no sé qué, pues a paz nos llamó el Señor. Entonces, ¿qué? Salga, no esté sujeta allí, vaya y coja otro rumbo. Si el marido incrédulo, ¿qué? La repudia, entonces esa mujer puede, ¿qué? Salir, abandonar. Más nuevamente, volvemos de nuevo, versículo 10, los que están unidos en matrimonio, por más de que queda la mujer sola, los que están unidos en matrimonio, pues quédese en qué. Si el hombre la dejó, quédese qué. Quédese sin casarse. ¿Sí? Santifíquese en el Señor. No estamos obligados, familia. En la Nueva Biblia de las Américas aparece una expresión en el versículo 11. Dice que no estamos obligados. Cuando el vínculo se rompe por alguna de estas maneras, el creyente queda en libertad de casarse con otro creyente. Cuando se asume un divorcio legítimo, se podrá asumir un nuevo matrimonio. Cuando hay un divorcio, ¿qué? Legítimo, entonces se podrá asumir, ¿qué? Un nuevo matrimonio. ¿Cuándo es un divorcio legítimo? ¿Cuándo qué? Cuando ha sido, ¿qué? Cuando le han dado la carta de divorcio a la mujer, ¿cierto? Por una causal. ¿Cuál es? El adulterio. ¿Sí? Pues bueno, yo quedé y pues soy libre para volver otra vez a ¿qué? A legitimar un matrimonio. Miremos por favor el versículo 39 y 40. Miren el caso de la mujer. Interesante. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedare ¿qué? Así. Primera de Corintios 7, 39 al 40. Más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entre otras cosas, si la mujer pierde su marido por un deceso, es mejor que ¿qué? Que se quede así. ¿Sí? Otra conclusión, dos más. Contrario al divorcio, se habla del matrimonio como requisito para ejercer liderazgo en la iglesia, dejando influencia cristiana en el hogar. Ojo, el divorcio, el matrimonio es un requisito. ¿Para qué? Ejercer liderazgo ¿qué? En la iglesia. Y requisito porque debe administrar bien ¿qué? Su casa. Y el que administra bien su casa podrá ¿qué? Cuidar la iglesia del Señor. Sus familiares darán testimonio de lo que ese hombre hace en público, ejerciendo un liderazgo en la iglesia. Así que, contrario al divorcio, se habla del matrimonio como requisito fundamental para ejercer liderazgo en la iglesia. Es interesante. ¿Podría ejercer liderazgo en la iglesia alguien si por una causa legítima se ha divorciado? Ejemplo, la muerte de un cónyuge, por ejemplo. Bueno, aquí ya sería libre no por un divorcio de alguien existente, sino porque ya hay un deceso. Pero si la persona ha cometido adulterio, pues la otra persona que ha quedado puede ¿qué? Ejercer un liderazgo en la iglesia y volver a
pues Pablo dice es mejor que se queden así, ¿sí? Pero de cierta forma es preciso que en consejería sean direccionados para contemplar la posibilidad, desde una investigación bíblica, si es posible volverse a casar. Y última conclusión: Dios como ejemplo de fidelidad, no de romper un vínculo. Pues querida familia, con esto termino diciendo que el ejemplo que todo cristiano debería conducirse a apresurarse a considerar es lo que dice Efesios capítulo 5. Y es que las casadas estén sujetas a sus propios ¿qué? Maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Familia, de un corazón cristiano no debería salir un repudio hacia una mujer, es decir, una libertad hacia su mujer. ¿Están conmigo? De un matrimonio cristiano debería ¿qué? Debería darse el amar, el cuidar, el respetar, como Cristo lo hace con su iglesia todo el tiempo, proveer. Y en el caso de la mujer debe darse la sujeción a su esposo. Y eso lo dice la Escritura, tal como la iglesia debe sujetarse a su esposo, así de la misma manera la mujer sujetarse a su esposo, ¿sí? La demanda para el hombre, hemos dicho en muchas ocasiones, es mucho mayor que la de la mujer. El feminismo hoy en día está diciendo, pero nosotras no nos podemos sujetar a los maridos. Pues cuando hay un machismo tan radical, donde el machismo dice es que aquí mando yo, y golpea la mesa y todo el mundo tiene que temblar, pues así tampoco son. Así no son las cosas, queridos varones. La demanda para los hombres es amen a sus esposas, ámenlas. Ni siquiera quiéranlas, considérenlas, estímenlas. No, es ámenlas como Cristo amó a su iglesia. Y ese amar tiene que ver con un amor sacrificial, un amor que va más allá, que da la milla extra, que es capaz de perder su vida para conservar la de su esposa. Es simplemente Cristo en el matrimonio, es ver a Jesucristo. Ese debe ser nuestro modelo a seguir. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Así que la voluntad de Dios no está en guiar hacia dónde, hacia el divorcio. Lo que Dios quiere es que el vínculo permanezca. Si usted está ligado a una mujer, querido hermano, no procure soltarse. Si está libre de mujer, pues ¿qué? No procure casarse. Más bien, prepárese y sea diligente en los asuntos del Señor. Pero si está ligado a mujer, ahora, como los discípulos le dijeron a Jesús, pues siendo así es mejor entonces no casarse. No. Porque el principio y el modelo bíblico, el modelo divino es dejará. El hombre fue creado y la mujer fue creado como una ayuda idónea para el hombre. Si estas dos personas, hombre, varón y hembra, se unen, pues le dirán al mundo, proclamarán al mundo el carácter divino y el plan del Señor. Ese debe ser, digamos, nuestro enfoque como pareja y de alguna manera en la soltería, ¿sí? Ahora, si una persona está en medio de la iglesia, ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, no tiene o más bien sostiene una relación sexual, no se ha casado, pues cásense. No, como dice, no se queme, procure casarse.
¿Sí? Ahora, no es que yo algún día tuve relaciones sexuales, pero ya no tengo relaciones sexuales. Ok, si eres soltero, ¿qué dice la Biblia? Si eres soltero, pues, y tienes el don de continencia, pues quédate así. Pues es mejor para que te enfoques en los propósitos del Señor y lo agrades a Él. Pero si estás por ahí, buscando placer, entonces, pues busca o que ora al Señor, guárdate en el Señor y cásate, ¿sí? Pero no demos lugar al diablo. Amén. Y a la carne. Vamos a orar. Estamos claros. Creo que este es un tema muy amplio que podríamos considerar mucho más. Pero oremos al Señor, por favor. Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque siempre nos ayudas a seguir adelante. Hoy hemos estudiado y hemos aprendido acerca que en todo tiempo, en